Luego de 18 horas de discusión, diputados aprueban reforma al Poder Judicial. Ahora se discutirá en el Senado de la República. Sin embargo, una juez concede una suspensión definitiva para esta discusión. Y reaparece Jorge Emilio González, mejor conocido como el Niño Verde. Se reúne en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para presentar algunos proyectos que tienen que ver con ayuda, un programa para niños con cáncer. Ya estaremos a detalle con esta visita. Este miércoles se reportaron nuevos enfrentamientos en Badiraguato, en Sinaloa, luego del operativo de la Marina que se realizó ayer por la noche y que aquí estuvimos muy atentos de lo que estaba sucediendo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informa la incautación de 32 dominios de Internet como parte de una campaña sucia patrocinada por el gobierno ruso. Esto a muy pocas semanas de la elección en aquella nación. Bienvenidos a Milenio de las 19 horas. A nombre de Selene Flores, titular de este espacio informativo, los saluda Jaime Núñez este miércoles 4 de septiembre del 2024. Hay mucha información y, por supuesto, hay que detenernos en las historias y en las noticias con las que estamos iniciando esta tarde-noche. Vamos a comenzar con toda la información. Luego de 18 horas de discusión, en las primeras horas de este miércoles 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en sede alterna el dictamen de la reforma al Poder Judicial. 357 votos a favor, 130 en contra, que por cierto, ahora se va a comenzar a discutir en el Senado de la República. De cómo acrecentar nuestra flota de jueces. Un par de jueces pretendieron despojarnos de la tarea más importante de este poder, legislar. Aquí hay muchos que ya militaron en el PRI del pasado. Aquí hay muchos que ya militaron en el PAN del pasado. Coincidimos en la necesidad de hacer una reforma profunda, sí, al Poder Judicial, como cualquier institución que amerita ser fortalecida. Pero nunca vamos a estar de acuerdo en hacerlo al estilo de Morena, destruyendo. La resistencia, para que sepan los que están resistiendo según ahora, no son foquitos vintage. Resistencia es luchar contra la opresión y los privilegios. Implica sufrimiento y ustedes no lo conocen. Irma Jordana Garay Loredo, del Partido del Trabajo, a favor. El registro de votación. Señor presidente, se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada. Anaya Villegas, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Miguel Alonso Reyes, Grupo Parlamentario PRI, en contra. Bajo protesta, Armando Tejeda, Partido Acción Nacional, en contra. Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos. Pasamos. Bueno, la sede alterna ahí en la Plaza de Armas de la Magdalena Mixhuca. Esto pues ya sucedió en estas primeras horas de miércoles. ¿Qué siguió? Pues llegó al Senado de la República, ya recibió esta minuta de la reforma al Poder Judicial de la Federación luego de su aprobación en este recinto alterno. En conferencia de prensa, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que esta minuta fue turnada ya a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales. Incluso la senadora por Morena y futura consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, señaló que la discusión del dictamen podría comenzar tan pronto como el próximo domingo.
En Apete Verde tenemos asegurado nuestro movimiento la mayoría calificada. Tenemos los 2 tercios. No tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Se ha construido la mayoría calificada. El pueblo nos la dio en realidad. Y por la manera del sistema mixto, aquí estuvimos muy cerca y al final se ha construido la mayoría calificada. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo. Estas dictaminadoras procederemos al estudio y análisis de la minuta con el propósito de la elaboración del dictamen correspondiente que les será legalmente circulado. En este sentido, estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema. Bueno, quien ya adelantó que votará en contra de la reforma al Poder Judicial fue la propia senadora del PRI, Cintia López Castro. Y es que alrededor de este nombre y de este perfil comenzaron a suceder varias versiones, mismos que quizá se fueron alimentados por una fotografía en perfiles de redes sociales donde la legisladora aparece junto a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Pero ella ya dijo que no, que ella va en contra de esta reforma. Y sin duda, estoy en contra de esta reforma al Poder Judicial en los términos como viene. ¿Hace falta una reforma? Por supuesto, pero como lo está planteando el Morena, es prácticamente un retroceso democrático. Así que les reitero, mi voto es en contra de la reforma al Poder Judicial. Así lo manifesté en diversas participaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales, recientemente en la Cámara de Diputados, y hoy en el Senado reitero mi posición. Si uno se equivoca al elegir pareja, ¿cómo quieren dejar en manos de la gente elegir a los jueces? Bueno, y también quien subió a sus redes sociales un mensaje muy claro fue el exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señalando también que va contra esta votación. Ya veremos qué es lo que ocurre. Él se encuentra en un tratamiento médico en el norte del país, en Saltillo. Luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y su paso al Senado, un grupo de trabajadores del Poder Judicial protestaron en las entradas de la propia Cámara de Senadores a la altura del Paseo de la Reforma en su cercanía con insurgentes. Durante las protestas, los manifestantes cargaron pancartas con las frases "estamos marchando por los derechos de la gente", entre otras. También ahí llegaron las protestas a favor de la reforma al Poder Judicial. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución de los legisladores sobre esta reforma al Poder Judicial. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum también reconoció la labor de los legisladores. Ella lo hizo a través de sus redes sociales. Escribió el siguiente mensaje, el que vemos ahí en pantalla. Felicito a las y los diputados por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Juntas y juntos con el pueblo construiremos un México más próspero, democrático y justo. Vamos ahora con información de último minuto, ya que la jueza Marta Eugenia Magaña ha concedido ahora una suspensión definitiva en contra de este proceso que se está llevando alrededor de la reforma al Poder Judicial. Recordemos que ella misma fue quien concedió esta suspensión provisional durante el fin de semana, pues cosa que no sirvió de mucho porque siguió la discusión. Rubén Mozo, ¿qué nos tienes? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien dices, una jueza federal otorgó una suspensión definitiva que ordena frenar por tiempo indefinido la reforma judicial. De lo contrario, dice la jueza, se incurrirá en desacato y se daría vista al Ministerio Público Federal por el delito de abuso de autoridad. Marta Magaña, jueza quinto de distrito en el estado de Morelos,
concedió la medida cautelar a 4 jueces que promovieron un amparo. Los juzgadores buscan que no se les cese de sus cargos sin derecho de audiencia y sin indemnización, porque eso ocurriría con la publicación de la reforma en la Constitución. La juzgadora también hizo énfasis que pues en ningún momento la Cámara de Diputados frenó esa discusión del tema y pues incurrió en desacato. Sin embargo, dice que pues como se debe de dar celeridad por ser un caso de urgencia, está ordenando que pues se frene esta discusión, por lo que se busca es que el Senado no discuta el tema hasta que se resuelva este juicio de amparo de fondo. Jaime. Rubén, pero ya vimos que esta decisión, esta decisión de un juez la teníamos a lo largo del fin de semana, situación que ocurrió, y hoy estamos a miércoles y vemos ya la situación y el paso que ocurrió en Cámara de Diputados, en este caso desde la sede alterna, Rubén. Así es, hemos visto que pues la Cámara de Diputados pues no acató esta suspensión de oficio que pues se fue otorgada a los 4 juzgadores, y pues la juzgadora hace énfasis de este tema y pues ahora está ordenando que si no se acata esta suspensión definitiva, pues se le dará vista al Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad, y ya sí tendría que ser investigado por la Fiscalía General de la República. Saber si hay alguna respuesta a lo largo de estas horas y bueno, por supuesto, para ver qué es lo que ocurre el próximo domingo, cuando ya escuchamos a los legisladores que estarán comenzando esta discusión en comisiones. Cuídate mucho, Rubén. Muy buenas noches. Buenas noches. Sin embargo, hoy también estudiantes de distintas universidades salieron a manifestarse a favor de la reforma al Poder Judicial. Ya habíamos escuchado y visto estos movimientos en contra, propios de los estudiantes y de algunas universidades. Ahora hay estudiantes que están a favor de esto. Se desmarcan de sus compañeros que lo han hecho en contra de la iniciativa del presidente López Obrador. ¿Cómo es necesario hoy reformar estas situaciones para que no se repitan? Debemos defender y exigir un sistema capaz que defienda los derechos de todos los ciudadanos sin excepción. Bueno, y en la capital de la República, trabajadores de los juzgados de lo familiar y de lo civil se unieron ahora ya a la suspensión de labores en el Poder Judicial. Esto como protesta al avance de la reforma al Poder Judicial que encabeza el presidente, o que tiene el Ejecutivo como punta de lanza en esta situación. Los empleados interrumpieron el servicio cerrando sus oficinas, aunque debido a la suspensión de este día en los juzgados de la Ciudad de México, abogados se enfrentaron con los propios trabajadores de este poder. Incluso amenazaron con entrar a la fuerza a los juzgados para que sus casos sean atendidos. La situación se puso tensa en estas horas. Ante esta suspensión y las distintas manifestaciones, el Poder Judicial de la Ciudad de México emitió ya un comunicado donde aclara que esta suspensión de labores solamente se autorizó para aplicarse en este día, miércoles 4 de septiembre. Aclara que las audiencias programadas para este día van a ser reagendadas. Ya veremos si hay algún movimiento el día de mañana. En temas del Poder Judicial, el Colegio de Secretarias y de Secretarios de Estudio y Cuenta cerraron simbólicamente los accesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto un día después de que 8 ministros del máximo tribunal decidieran unirse a la suspensión de labores. Trabajadores del Poder Judicial que también están en este sentido. Por cierto, ahí también llegaron manifestantes que están a favor de la propia iniciativa y así se puso la situación. Un poder judicial basado en la popularidad de las personas juzgadoras y no en su preparación y capacitación pone en riesgo el acceso a la justicia de todas y todos.
principalmente de mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. La protesta es nuestro derecho humano, por lo que esta suspensión es legítima y legal. Se trata del último recurso con el que contamos ante una aplastante mayoría legislativa que se ha negado a recibirnos. Poder judicial por voto popular. Poder judicial por voto popular. Poder judicial por voto popular. México, ¡Guama! ¡Universidad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cachuca, chuca! ¡Cachuca, chuca! ¡Hola! ¡Universidad! ¡La libre soberana! ¡Viva libre soberana! ¡En lucha! ¡La metropolitana! Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los ministros se hayan ido a esta suspensión de labores del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo. Una corte así, cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una corte que está en huelga, de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo. Cada vez muestran más el cobre. No, es que todo eso que están haciendo es ridículo. O sea, están degradando la institución que representan. Ahora vamos con temas políticos y temas políticos que tienen que ver con partidos. Reapareció Jorge Emilio González, alias el Niño Verde, para reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Llegó aquí a sus oficinas en Palacio Nacional. Quiere o busca plantear la necesidad de invertir recursos a favor de áreas naturales protegidas, las energías renovables y también programas a favor de los niños con cáncer. A su salida resaltó la importancia de esta reunión. Es muy importante todas las condiciones ambientales para México. Lo que venimos a plantear es la necesidad de invertir en las áreas naturales protegidas, en el tema de energías renovables para combatir el cambio climático. Yo en lo particular tengo proyectos importantes para ayudar a los niños con cáncer. Bueno, pues la decisión de asistir a Palacio Nacional, a las oficinas del secretario de Hacienda. Momento de hacer la primera pausa, no se vaya, vamos a ir con más información, con estos nuevos enfrentamientos que se reportan en la región de Badiraguato, ahí en Sinaloa. Con esto y más, regresamos. Vamos ahora con información de seguridad, porque luego del operativo que realizó ayer la Marina en Badiraguato, ahí en Sinaloa, se han reportado nuevos enfrentamientos en esa región. Vamos directamente con mi compañero Manuel Aceves, que tiene más detalles. Cuéntanos, Manuel, estamos hora de diferencia con ustedes, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos minutos, en estas últimas horas? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, Jaime, buenas tardes a la audiencia. Pues lo que hemos visto es un pueblo fantasma prácticamente en San José del Llano, Badiraguato, a no ser por la presencia de elementos militares. Muchísimas personas decidieron no realizar sus actividades cotidianas esta mañana, luego de el estruendo de las balas durante la madrugada. Varios disparos se escucharon en distintos puntos, incluso fueron grabados por los propios pobladores. Luego de estos operativos que realizó la Secretaría de Marina Armada de México desde las 4 de la tarde aproximadamente, que arribaron precisamente a esa zona montañosa de Badiraguato, a cerca de 2 horas de la cabecera municipal. Y bueno, el resultado precisamente de esto fue esta mañana el hallazgo de 2 cuerpos sin vida, 2 personas que se encontraban abajo de esa camioneta que podemos apreciar en las imágenes, la cual, a decir de autoridades, contaba con un blindaje hechizo. También en el punto se localizó, en la calle principal de San José del Llano, se localizó un artefacto explosivo, por lo cual fue necesario delimitar el área y pedir a la población que no se acercara a esta zona por el riesgo que representaba. Muchas personas se quedaron dentro de sus hogares, decidieron evitar mandar a sus hijos, a sus hijas a las escuelas. No hubo como tal una suspensión oficial de clases, sin embargo, prefirieron hacerlo para evitar cualquier brote o cualquier situación que pudiera presentarse en cuestión de violencia. En este momento, lo que dice el presidente municipal es que, a pesar de esta situación, Badiraguato se encuentra en calma. No hay una situación de alarma en la zona.
se encuentra resguardada precisamente por elementos. Lo que podemos observar también son estos vestigios de armas largas, estos casquillos que quedaron en el lugar. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal, José Paz López Elenes. Bajaron 11 camionetas de la Marina y que también había un helicóptero sobrevolando justamente. Y bueno, bajan y hoy en la mañana me estaban notificando que había 2 cuerpos, 2 hombres, 2 masculinos que no tenemos conocimiento quiénes son. Los del pueblo, los vecinos, no los identifican. No sabemos si son de la región cercana o lejana, no sabemos todavía. Pero esas serán las autoridades que se encarguen de hacer su estudio correspondiente. Y bueno, pues ya veíamos la zozobra con la que habitantes están en ese lugar, las ráfagas de fuego y la situación que impera desde hace ya varias semanas en esa zona de Sinaloa. Manuel, gracias por esta conversación y mantenemos contacto contigo y atentos a lo que esté sucediendo en aquella región del país. Cuídate mucho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sobre el proceso contra Ismael El Mayo Zambada en los Estados Unidos, hoy conocimos otro episodio de esta misma historia. La jueza Kathleen Cardone negó el traslado del capo a Nueva York, una petición que había realizado la propia Fiscalía estadounidense a fin de que fuera juzgado en la Corte del Distrito de Brooklyn, la misma donde fue juzgado quien fuera su compadre y también líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Es en Nueva York donde se encuentran las oficinas más agresivas de las agencias de seguridad como la de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. En contraparte, la defensa del Mayo ha buscado evitar dicha diligencia, pues señala que la Fiscalía no ha justificado con argumentos sólidos el traslado del capo. Mientras tanto, se tiene previsto que el próximo 9 de septiembre, lunes 9 de septiembre, Zambada sea presentado ante un juez en Texas. En más del tema, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró ayer que los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, integrantes de Los Chapitos, continúan en prisión. Esto luego de que la Fiscalía General de la República informara que Ovidio Guzmán había salido de prisión el pasado 23 de julio como parte de esto que se ha mencionado, un supuesto arreglo para detener al líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. No, de los Chapitos siguen en la cárcel, siguen detenidos. Punto. No van a salir. En tanto, en Guanajuato se registró un nuevo ataque en Comonfort, esto contra políticos de Morena, a menos de 48 horas de que el hijo del alcalde electo resultara lesionado en un ataque a balazos. Hoy sucedió una nueva agresión en la que resultó muerto Isaac Ortega Nieto, parte del equipo del alcalde electo Gilberto Zárate. La víctima se perfilaba para ser secretario del ayuntamiento en el próximo gobierno municipal. Hasta ahora no hay más detalles de los ataques o bien qué motivó a estos ataques. Pero esta forma de operar, según expertos, es parte de las tácticas de los cárteles locales para infiltrarse, tomando el mando en las direcciones clave de los municipios durante los cambios de gobierno. Y justamente sobre la infiltración del crimen organizado o bien de grupos criminales, lo que ocurrió en el Estado de México en corporaciones de seguridad es de llamar la atención. Ya inició este proceso contra los mandos policíacos vinculados con el narcotráfico. Mario Rodríguez tiene los detalles de esta situación. Son 4 mínimo los que estaban involucrados o presuntamente involucrados. También hay un asesinato, también hay varias situaciones de secuestro, privación ilegal de la libertad. ¿Ante qué estamos? Mario, te saludo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Excelente noche, Jaime, te saludo a ti y a todo el auditorio. Fíjate que esta información que comparte la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues llama bastante la atención. Son 5 directores de Seguridad Pública Municipal que aparentemente estarán relacionados con grupos de la delincuencia organizada. Y hoy, bueno, pues comenzó el proceso judicial en contra de al menos 3 de ellos. Uno de ellos ya fue vinculado a proceso en el mes de agosto. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, pues durante la mañana fue celebrada una audiencia, en este caso en el penal de Tenango del Valle, específicamente en el Distrito Judicial, en contra
contra de Juan N., quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Coatepec, Arenas. Y bueno, pues ahí los argumentos que esgrimió la propia Fiscalía Mexiquense es su presunta participación en el delito de extorsión. Y es que de acuerdo con la indagatoria que teje el propio órgano autónomo, aparentemente este mando policíaco junto con otros 2 hombres llegaba precisamente a la plaza municipal y pedía una suerte de cuota, un cobro de derecho de piso precisamente a los comerciantes, una cuota de 1,000 pesos. En ese sentido, hubo unos comerciantes que se negaron a pagarlo, no porque no quisieran, sino porque argumentaron que no tenían dinero. A la siguiente semana, bueno, también regresaron y les hicieron la advertencia que en caso de no regresar, de regresar de nueva cuenta y no contar con la cantidad suficiente, incluso, y de acuerdo con propias palabras, en este caso de la misma investigación, pues les cortarían la cabeza. Sin embargo, bueno, pues esto no sucedió, los denunciaron y en consecuencia se abrió una investigación en su contra. Ya este sujeto, bueno, pues está en el penal de Tenango del Valle. Y por otra parte, se celebró otro proceso judicial en contra de Luis Ángel N., quien es el director de Seguridad Pública de Tlatlaya. Y ahí la situación es similar. Ahí, de acuerdo con la indagatoria de la propia autoridad, este sujeto circulaba en el municipio, había visto una camioneta de otros 2 hermanos, ciudadanos que se disponen a vender cerveza, y bueno, pues ellos los detuvieron en su investidura como elementos policíacos y posteriormente, y de acuerdo con la propia indagatoria, hacen una llamada a 2 sujetos, uno de ellos apodado el Tarzán y otro apodado el Tiburón, que se presume son integrantes de la familia michoacana, en donde les advierten que ahí se les fugó una camioneta, que tiene una camioneta en la zona que vende cerveza. Y de acuerdo con la propia carpeta de investigación, bueno, pues este es un producto que únicamente vende la delincuencia organizada y también se le atribuye a este cártel con orígenes en Michoacán. En ese sentido, bueno, pues lo que dice la propia indagatoria es que los 2 hermanos, bueno, fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, se les robó el contenido. Y bueno, pues en este caso, este director de Seguridad Pública, pues es señalado por su presunta participación en el delito de secuestro express como coautor con fines de robo, porque al final pues, les quitaron el tema de la cerveza. Sin embargo, bueno, Jaime, vamos a estar bastante pendientes, al menos son 2 los que ya comenzaron este proceso judicial, se espera que uno más se desarrolle durante las próximas horas, y bueno, todavía hay uno prófugo que es el de Atlacomulco. Justo N todavía continúa prófugo de la justicia. Pues Mario, se meten en temas que tienen que ver con huevo, con leche, con carne, ahora hasta con la cerveza, vaya manera que penetra el crimen organizado en temas tan sensibles en el día a día de la ciudadanía, al menos en esa región del Estado de México. Ya veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Mario, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Gracias, excelente noche. Y la violencia llegó también al pueblo mágico de Cuetzalan, en Puebla. Ahí, al grito de Cuetzalan no es mágico, es feminicida. Habitantes de la comunidad de Zacatipan se manifestaron luego de que el día de ayer fue encontrado el cuerpo de una joven de 16 años que había sido reportada como desaparecida hace algunos días. La menor presentaba signos de abuso sexual, lo que provocó la indignación de familiares, amigos y vecinos que salieron a las calles y se plantaron a las afueras del Palacio Municipal para exigirle justicia al alcalde Gerson Calixto, encontrar a los culpables del feminicidio y también que se refuerce la seguridad. Es muy injusto porque hoy le tocó a una niña menor de edad. Mañana puede ser uno de nosotros. Exigimos que la autoridad haga los trámites correspondientes para que se haga justicia y encuentren al culpable. ¡Justicia! Y vamos al oriente del Valle de México, ahí en Chalco. Es que por segunda ocasión, en lo que va de los 34 días de inundación, que los niveles del agua bajan de manera considerable, por lo que los vecinos están aprovechando para limpiar sus hogares, hacer un recuento de los daños y qué es lo que está sucediendo con los apoyos del gobierno. Hoy espero que haya sido una mejor jornada, mi querida Carla Guerrero, compañera nuestra, porque llovió fuerte en el Valle de México. No sé si las cosas estuvieron en situación similar en estos minutos. ¿Cómo estás, Carla? Te saludo, buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. La situación para la familia es que en estos momentos está lloviendo y ver las pérdidas totales que tienen, pues, vecinos. Al menos nosotros nos encontramos en la colonia Jacalones 2, aquí en Chalco, en el Estado de México. Y estas son las imágenes tras las lluvias de 34 días, en donde Rocío el día de hoy nos hace favor de abrirnos las puertas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Parece que es un departamento nuevo, parece que se va a habitar, pero esto era una casa. Era una casa. Aquí vivía mi hija.
y se tuvo que ir allá, tenemos otra parte arriba y todas sus cosas perdió. Ya pasó la basura y las echamos. Para que la audiencia entienda, estos eran recámaras, esta era una cocina y ahorita, ¿qué queda de 34 días de lluvia? Pues nada, de todos los trastes los echamos a la basura, las cosas. Sí, está vacío. Oiga, también usted aquí dentro igual de su casa tiene un negocio de pozolería donde se dedica usted a pozoles, pambazo, tostada. Y también vemos un cambio, le vamos a pedir a mi compañero Gustavo Bermúdez que les ayude a dar esa imagen, en donde, ¿qué fue lo que pasó también con este negocio? ¿Se queda usted en cero? Me quedo en cero porque pues, no hay nada. Mis mesas están todas echadas a perder, mire. Y hoy las lavamos, o sea, a ver si podemos rescatar algo. ¿Ha podido trabajar? No, ya desde que empezó la lluvia, tiene más de un mes que no puedo trabajar. Esto es lo que queda de mi negocio. Estas son las imágenes de 34 días, Jaime, si me permites, vecinos como Rocío que pierden todo y que no solamente una afectación pues a su casa, a su lugar de trabajo. ¿Qué le dijeron las autoridades? Pues que pasaron a censar que supuestamente van a llegar ayuda, pero pues nosotros, bueno, sí, también nos hace falta, ¿verdad? Pero lo importante es que arreglen la tubería. Estas son las imágenes, Jaime. Qué duro, el momento qué y duro, la información hasta el momento que se encuentra lloviendo. Y escucho la lluvia, veo cómo también están pues los estragos de esta. Esperemos que hoy al menos exista pues una mejor condición para lo que resta de la noche y que esta lluvia cese, porque ya vimos la manera en la cual pues estas personas han antepuesto, algunas de ellas, a esta terrible situación, muchas perdiendo prácticamente pues todos sus bienes. Gracias, Carla, en contacto contigo y atentos a la respuesta del gobierno allá en el Estado de México. Claro que sí, Jaime, seguiremos pendiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a temas que tienen que ver con salud. Hay que poner mucha atención. La empresa Bavarian Nordic ingresó ya ante la Comisión Federal para la Protección y Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, el trámite de registro sanitario para la comercialización de la vacuna Jynneos. Esta tiene el verificativo de pues atacar la viruela símica. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el biológico puede utilizarse para vacunación primaria o bien revacunación y está indicada como exclusivamente para personas mayores de 18 años en adelante con alto riesgo de exposición al virus. La COFEPRIS dio a conocer que tras la entrega de estos documentos actualizados, realizará la evaluación de seguridad, la calidad y por supuesto la eficacia de este biológico para de manera inmediata enviar esta resolución, que podría estar lista a lo largo de los siguientes 10 días. Vamos a otra pausa comercial. Por tercer día consecutivo continúan las protestas en Israel. Ya va a ver de qué se trata. Regresamos con más información. Escuche esto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer sobre la incautación de al menos 32 dominios de Internet que han sido utilizados en campañas de influencia malintencionada dirigidas por el gobierno ruso. Vamos directamente hasta Washington con nuestro colaborador José López Zamorano, que tiene toda la información. José, primero, pues estamos a muy pocos días de ese supermartes del 5 de noviembre, día que se van a celebrar las elecciones. Y bueno, pues sin duda no hay que perder de vista esto que está dando a conocer el Departamento de Estado de la Unión Americana. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Ciertamente no hay que perderlo de vista, porque este tema de la injerencia rusa en los procesos electorales no es nueva. Hubo en 2016, hubo en 2020, hubo una investigación federal específicamente contra esto y se identificaron muchos sitios de Internet. En este caso, justo como bien mencionas, a 2 meses exactos de las elecciones presidenciales, lo que el Departamento de Justicia está alegando en una declaración jurada es que no solamente fue Estados Unidos, sino también socios como México, como Alemania, como Israel, que han sido blanco de esos ataques cibernéticos de lo que denomina como una influencia maligna a través de 32 dominios de Internet y probablemente más, para influir de alguna manera
en los procesos políticos bajo campañas dirigidas directamente, eso dice la acusación, por el gobierno ruso. La operación se bautizó como Doppelganger. Estas campañas buscaban influir en la ciudadanía de estos países para que apoyaran objetivos del gobierno ruso. No queda claro exactamente, de acuerdo con esta declaración jurada, si también buscaban influir en los procesos políticos internos de México, Alemania e Israel, pero sí generar una percepción negativa de los Estados Unidos con el propósito de dañar la relación entre Washington y sus socios comerciales, específicamente México, Alemania e Israel. De acuerdo con esta declaración, 2 empresas rusas fueron identificadas: Social Design Agency, SDA, y Estructura National Technology. Y son 2 empresas que, de acuerdo con esta acusación, operan bajo la dirección y el control de la administración de la presidencia rusa, particularmente del primer subjefe de gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial, Sergei Vladinovich, espero haberlo pronunciado bien. Estas empresas, cuyos activos fueron incautados por las autoridades de Estados Unidos, utilizaron estos dominios, estas páginas de Internet, para difundir de forma encubierta propaganda del gobierno ruso para, por ejemplo, reducir el apoyo internacional a Ucrania, reforzar políticas e intereses prorrusos e influir en los votantes en las elecciones estadounidenses y en elecciones extranjeras. Uno de los títulos y uno de los dibujos que aparecieron como parte de estas campañas presenta a un mexicano típicamente estereotípico, en donde está con su sombrero caminando por la frontera entre Ucrania y Texas, como si Estados Unidos se hubiera convertido ya en Ucrania misma. Definitivamente esto es parte de esta estrategia que está denunciando el gobierno de los Estados Unidos. Como decíamos, no solamente en 2016 y 2020 se acusaron de actividades similares, sino que funcionarios del gobierno de Estados Unidos han reportado durante comparecencias en el Congreso que México es el país que alberga más agentes rusos que cualquier otro país del mundo. Por supuesto, abona a esta mala relación que existe entre el presidente Joe Biden y el gobierno del presidente Vladimir Putin, y evidentemente que se ha polarizado y profundizado por las diferencias en torno a la guerra en Ucrania y, por supuesto, la inminencia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En ese sentido, José, ya lo había dicho y como bien lo comentas, el jefe del Comando Norte, Glenn Van Herk, esta declaración que incluso fue incómoda para el propio gobierno mexicano, pero fue lo que dijo: si existe un país con un número importante de espías rusos, ese es México. Y luego, esta información que hoy conocemos, pues sin duda hay que estar muy atentos de lo que ocurre en la frontera y también esa sensación en la migración y un punto súper importante en el discurso de los candidatos, ¿no? De lo que ocurre en México con temas migratorios. Definitivamente el tema de México se encuentra en las boletas electorales, especialmente el tema de la relación fronteriza. Hay inversiones millonarias de demócratas y republicanos, específicamente de los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, en relación con el tema fronterizo. Por supuesto, hemos visto grandes contrastes. Donald Trump quiere establecer la plataforma más ambiciosa de deportaciones de la historia de Estados Unidos y, por supuesto, completar su inacabado muro en la frontera. Pero singularmente, también la candidata Kamala Harris ha dado un ligero giro en cuanto a sus posicionamientos en materia de migración y de México, porque durante su discurso de aceptación de la candidatura presidencial dejó en claro que ahora apoya la propuesta bipartidista del Senado. Esta incluye esta muy polémica cláusula que podría cerrar automáticamente la frontera entre Estados Unidos y México cuando el número de indocumentados llegue a un promedio de 5,000 en el lapso de una semana. Y también destina $650 millones para la construcción del muro, mucho menos que los 18,000 millones que quería Trump, pero de alguna manera sí hay que completar el muro por parte de las propuestas de los demócratas. Hay recursos y se da a esta narrativa esta situación. Pues José López Zamorano, colaborador nuestro, gracias, un abrazo hasta Washington y atentos para ver qué es lo que ocurre con esta información que nos acabas de brindar. Cuídate mucho, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hasta pronto. Y en más información internacional, por ser tercer día consecutivo, miles de personas se manifestaron y bloquearon el tráfico ahí en Tel Aviv. Exigen al gobierno de Israel un acuerdo de tregua con el grupo de terrorista palestino Hamas que permita la liberación de los cautivos en la Franja de Gaza. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, remarcó el lunes ante los medios que no habrá tregua si para ellos Israel debe retirarse de la divisoria Gatzati con Egipto que ocupó desde hace más de 3 meses.
Y ahora vamos a hablar de negocios. Durante el mes de agosto se vendieron más automóviles nuevos en México. Ana Karina Martínez nos tiene los detalles, lo que dio a conocer hoy la AMDA. ¿Cómo estás? Te saludo, buenas noches. Jaime, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, bien lo dices. Hoy se dio a conocer que durante agosto las ventas de los autos nuevos ligeros tuvieron un crecimiento en su comparación contra julio de este año, pero también en su comparación contra agosto del año pasado. Y es que de acuerdo con los datos que reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el octavo mes del año se vendieron 127,864 autos nuevos. Esto representa un aumento de 2.1% en comparación con las ventas de julio, cuando, como podemos ver en el gráfico, alcanzaron 125,024 unidades. Y si hacemos la comparación contra agosto del año pasado, el incremento es de 11.9%, pues en ese mes las ventas alcanzaron 114,097 vehículos ligeros nuevos. Y esto es muy importante destacar este dato positivo, porque hay que recordar que durante agosto los padres de familia suelen estar muy presionados por el regreso a clases, y esto, bueno, pues evita que se hagan gastos, por ejemplo, en los autos. Normalmente durante agosto las ventas de los autos bajan un poco, y es importante mencionar que ahorita en 2024 esta tendencia, bueno, pues está al revés, pues ahora tuvimos un aumento. Por otro lado, si revisamos el acumulado de enero a agosto, las ventas alcanzaron 962,870 autos, que también representa un aumento en comparación con el mismo lapso de 2023, esta vez de 12%. De acuerdo con estos datos que dio a conocer el INEGI, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores mostraron cuáles son las marcas que más se vendieron durante este acumulado de enero a agosto, y que ya podemos ver en pantalla. Pues el primer lugar se lo lleva Nissan, con una participación de 17.1%. Le sigue General Motors con 14%, la alemana Volkswagen con 14%, también es con 11.7%, mientras que Toyota reporta 8.3%, 7.1% para Kia y 6.4% para Mazda, pero no son las únicas. Como podemos ver, los organismos también destacaron la participación de Stellantis, de Ford, de MG Motors y también de Hyundai. Y sin duda, Jaime, este dato es muy importante porque revela que la economía mexicana y sobre todo los bolsillos de los hogares mexicanos están comenzando a retomar la senda positiva del crecimiento. Y eso a pesar también, Karina, de estos decretos que ha impulsado la Secretaría de Economía junto con el gobierno federal para pues legalizar estos automóviles chocolates, que es un duro golpe para la industria establecida en México, y que bueno, pues las empresas establecidas y las armadoras pues no ven con buenos ojos esta situación. Pero mira, a pesar de esto, a pesar del duro momento económico, ahí va la industria automotriz en el país. Ana Karina, muchas gracias, cuídate mucho y estaremos en contacto contigo. Muchas gracias, seguimos en contacto. Buenas noches. Hasta pronto, muy buenas noches. Momento de una nueva pausa, ya volvemos. Vamos a regresar con Minelli Ataide con toda la información de los deportes, porque hay béisbol esta noche. Y también Ivette Salgado con lo mejor del entretenimiento. Hay una muy mala noticia, se va a cancelar el concierto de Fito Páez, eso y más al regresar. Estamos con Minelli Ataide e Ivette Salgado con la agenda deportiva y de los espectáculos. Y no hay buenas noticias, Ivette. No hay buenas noticias. No hay buenas ¿Cómo estás? Noticias, buenas noches. pero pintan, buenas noches, ¿cómo están? Pero buenas pintan noches. para después estar bien. Esperemos y es que sí. bueno, Fito Páez pospone su concierto gratuito en el Zócalo. A través de sus redes sociales, el cantautor dio a conocer que sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de 5 costillas. O sea, el concierto estaba programado justamente para este fin de semana, y ahora busca nuevas fechas para reagendar después de su recuperación en unos meses más. Y claro, esta decisión incluye también los shows que tenía pactados para Guadalajara y Bogotá este mismo mes. Así que pues ahí está. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta información con Fito Páez. La verdad es que a través de este comunicado que veíamos en pantalla se muestra bastante optimista, porque pues una caída no es perder la batalla, dice por ahí, ¿no? Así que pues veremos cuándo es que anuncia esta nueva fecha para el Zócalo, este concierto gratuito y los demás conciertos que pues ya tenía programados. Tanta expectativa que había causado. De verdad que y él estaba súper contento, porque además en redes sociales compartió que iba a ser un honor estar en el Zócalo. Y pues bueno, la vida siendo la vida, y se encuentra bien, así que bueno, ya nada más ver
cómo se desarrolla todo el tema de su recuperación y fecha nueva, ¿no? Pues ojalá. Y hoy cumple 10 años de muerto Gustavo Cerati. Estamos muy argentinos. Todo el tema argentino. Todo el tema argentino. Gran rock. Gran rock. Oigan, vamos a hablar ahora de rockstars de la pantalla grande, porque Joker ya se presentó en Venecia. Por allá estuvieron en este festival pues Lady Gaga y Joaquín Phoenix. Sabemos que esta es una historia que ha causado demasiado ruido respecto al tema de la salud mental llevado a la pantalla con esta historia tan increíble que nos ofrece Todd Phillips. Y bueno, ofrecieron una conferencia de prensa donde hablaron de cómo la música se presta también a la interpretación de este personaje, un personaje que a través de su gestualidad nos dice absolutamente todo. Y bueno, esto es parte de lo que comentaron. The dream does not inspire the movie. The dream was just I had this dream that I was performing as Joker, doing songs, and I just called Todd because I thought there might be something there, and there wasn't. Thank you. This time it felt a bit more complicated just because there was so much dance rehearsal that we were doing. I'm now 49. I probably shouldn't do this again. That's probably it for me. You know, I think the way that we approached music in this film was very special and extremely nuanced. I wouldn't necessarily say that this is actually a musical. In a lot of ways, it's very different. The way that music is used is to really give the characters a way to express what they need to say. Están de regreso porque con la primera entrega se presentaron en este mismo festival y de hecho se llevaron el León de Oro, que es el premio principal de la mostra, y la verdad es que compiten ahora contra grandes cineastas como Pedro Almodóvar y muchos más, pero bueno, pues Joker siempre ha sido como ese eje de ver lo que socialmente ocurre con el tema de la salud mental, sí, lo que ocurre con las personas también cuando son sometidas a ciertas circunstancias, ¿no?, del sistema. Sí. Así que pues bueno, ahí está Joker compitiendo esta vez nuevamente por el León, ¿no? Garantía por 100%. Mira, y además ya tienen a Lady Gaga en este papel de Harley Quinn, que la verdad es que también, si han visto los avances, esto va a ser una locura. Va a ser una locura. Literal. La otra ya dejó mucho de qué hablar. Incluso desde el soundtrack y todo lo que sucedió con The Joker, ahora veremos cuando ya esté en las salas de cine. Y fue de esas historias que cruzó los $1,000 millones, así que taquillera, admirada por la crítica. Bueno, ¿qué más pueden pedir? Además, actorazos y gran director. Pues, y pues bueno, pasemos ahora a otro tema más, porque ya también se estrena esta semana Los 43 de Ayotzinapa. Este es un documental que corre a cargo de HBO y bueno, sabemos que este es uno de los episodios pues más oscuros de la historia reciente de México, que ha sido retratado en varias ocasiones en la pantalla. En esta ocasión, pues los responsables de este documental están añadiendo nuevos testimonios como el de Tomás Herón, como el de Osorio Chong, pero también está por ahí la hija del alcalde de Iguala, Yaceret, y esto es parte de lo que comentan respecto pues a la importancia de contrastar estos testimonios con los que ya se tenían de los padres de familia, de los estudiantes sobrevivientes y el resto de las personas involucradas. Era buscar las voces que nunca participaron, entonces con ese objetivo claro se hace relativamente, no sencillo, pero sí nos define muy bien el camino que tenemos que seguir, que es en 10 años tratar de relatar de la forma más clara posible, más contundente y más clara. Sentíamos que había una parte de la historia, o una parte importante, porque eran los funcionarios y autoridades que en ese momento tenían que investigar el caso, que no habían hablado de forma extensa y completa, ¿no? Como personas, pues bueno, se pueden ver y se verán que Tomás Herón, que era el jefe de la investigación en ese momento, creo que es una de las voces como que más objetivo primordial nos marcamos, porque era el que conocía toda la investigación. Y luego, pues bueno, pues hay otras personas, las personalidades como Osorio Chong o la hija de José Luis Abarca. Y por supuesto que el documental se inserta en este 10ª conmemoración por lo ocurrido en Ayotzinapa. Bueno, así que lo pueden encontrar a partir de mañana en la plataforma de Max. Ivette, muchas gracias, Sí, muy importante lo que nos estás comentando, y hay que acercarnos con esto que nos comentas. Gracias, Ivette. De nada. Oigan,
Vamos a pasar a los deportes. Vamos a pasar a los deportes porque... Ya te echaron ahí una bola rápida. Exacto, dije, a ver. La cachaste. Ahorita que estamos en el béisbol, pero la cachaste. Justamente porque vamos a hablar de béisbol. Al fin se llevó a cabo ya. Inició el juego 1 de la Serie del Rey entre Diablos y Sultanes. En este momento están empatados a una carrera en el primer partido de esta serie. Y bueno, los Sultanes abrieron el marcador en el primer inning, pero la Novena Escarlata igualó en el cierre del segundo con cuadrangular de Juan Carlos Gamboa. Les decía, se llevó a cabo porque ayer ya lo platicábamos en la afición en todas las plataformas, ¿no? Justo que se pospuso el juego para el día de hoy. Ayer con todo el tema de la manifestación por la reforma al Poder Judicial, pues realmente fue un caos la entrada, la vialidad. Hoy, pues desde temprano ya estuvo un poco mejor y bueno, las autoridades justamente de la Liga del Béisbol, obviamente de la Liga Mexicana de Béisbol, tanto de Sultanes también como de Diablos, dijeron... Y Tlaloc fue generoso, ¿eh? También. Eso también, porque es de los pocos deportes que si existe lluvia, se suspende. Sí, no, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, la verdad es que ojalá y la lluvia permita que justamente la serie se lleve a cabo con total tranquilidad y normalidad, porque se ha cancelado muchas ocasiones. Porque en Nuevo León también se reportan lluvias, ¿eh? O sea... Pasó con Sultanes, justamente pasó con Sultanes en la final de la zona norte, que se tuvo que posponer, pero bueno, vamos a ver parte de lo que vivieron ya los aficionados a la entrada y cómo se vivió justo esta, pues, apertura por todo lo que ayer justamente se vivió. Bueno, ya comenzó y por supuesto en los siguientes espacios de la afición les estaremos relatando qué es lo que sucede con el primer juego de la Serie del Rey. Invitar a todos, por cierto, a que lo sigan y a que disfruten el béisbol como Ivette lo va a hacer aparte. Yo sí tengo tarea, ya tengo tarea. Nos vamos, gracias. Quédense con Pedro Gamboa. Mañana aquí Selene Flores.